Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Estamos hoy, 5 de febrero. Hemos invitado a Santiago Pérez, con quien vamos a conversar sobre algunos temas, pero vamos a empezar desde el estado de ánimo de las personas. ¿Cómo está el estado de ánimo de las personas? ¿Cómo está el tema político, las encuestas? ¿Cómo son las encuestas? No es solamente de escuchar y decir ya con esto va a ganar tal o cual candidato, sino que hay que ver cómo están desarrollándose los escenarios políticos. Entonces, todo eso vamos a conversar hoy con Santiago, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Santiago, por estar acá en Hoja de Ruta Radio. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y siempre un reconocimiento a Hoja de Ruta y un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Nos escuchan y nos ven. Bueno, ¿cómo está el estado de ánimo de las personas del país? Últimamente hemos tenido algunos eventos que como que nos bajan el ánimo, ¿no? O sea, tenemos unas declaraciones del presidente que no abonan a la tranquilidad. Tenemos también eventos delincuenciales que también nos lleva a sacar lo peor de nosotros. Y obviamente el ambiente electoral o electorero, no sé, que ya pone candidatos, se ve por ahí desesperación en algunos también por tratar de conseguir una candidatura. Entonces, ¿cómo está eso, Santiago? Sí, muchas gracias por empezar por este punto porque me parece que es crucial entender cómo está transitando el ánimo de la población. Es fundamental porque nos va a permitir comprender también qué es lo que va a pasar en el comportamiento político y electoral. Es decir, que lo que está ocurriendo hoy va a tener una repercusión en lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo año. Entonces, empezando por ahí, todos sabemos, lo hemos visto, no solamente lo vemos en nuestras investigaciones de la firma Clima Social, sino en general, todas las firmas que realizan estudios que abordan el tema del estado de ánimo pueden coincidir en que una amplia mayoría de la población considera que su situación presente está peor que en el pasado. Y también, y ese es un dato muy preocupante, que muchas personas, en la última encuesta que nosotros hicimos, aproximadamente la mitad de los entrevistados dijeron que temen que el próximo año van a estar peor que en el actual. Entonces, es una situación en la que, primero que creo que nunca habíamos estado y nos revela un estado de ánimo negativo que de alguna manera también hace un llamado a ir más allá del diagnóstico. No necesariamente solamente nos tenemos que quedar diciendo que las cosas están mal, sino que las cosas están mal y tienen que cambiar. Y ese es un poco el impulso y ese es el espíritu central de lo que se podría decir la configuración del ánimo social en la actualidad. La gente quiere cambiar, la gente quiere no seguir por el mismo camino. Este es el primer punto. En segundo lugar, yo quiero llamar la atención sobre algo que se ha comentado mucho últimamente con respecto a el comportamiento y las declaraciones del presidente de la República, específicamente en lo que se relaciona lo último que dijo, que fue sobre el tema del acoso sexual, del acoso a las mujeres. El comportamiento del presidente, pero no solamente de él, también de su secretario cuando acude a entrevistas, de algunos de sus ministros, de su principal consejero, evidencian su baja disposición y su mala calidad como personas. Ellos, su mal comportamiento, su lenguaje, introducen un mal ejemplo en la sociedad. Y esto es indispensable desterrar. ¿Y en dónde se conecta esto con el estado de ánimo? En que la situación del Ecuador es que se encuentra en un estado de cosas que es necesario terminar y que el momento actual no significa solamente que además de que la política se ha corrompido, sino que es más bien una tarea trabajar
sobre lo que se ha corrompido. La situación que vivimos es cierto que es por culpa del gobierno principalmente, pero también de los actores políticos y dentro de esos actores políticos, si los ubicamos dentro de ese escenario del cuerpo político, a los medios de comunicación también. Y probablemente también han contribuido los propios ciudadanos con su indiferencia. Y por lo tanto, en este momento es importante decir que no estamos frente a un destino inexorable. No es que nos vamos a quedar así siempre, sino que necesitamos reaccionar para detener este estado de cosas. Me parece que hay a veces dos cosas que conspiran contra esta intención de cambiar el actual estado de cosas. Primero, es una inercia, el quemimportismo y el desinterés de la ciudadanía. Y por otro lugar también hay el temor de la represión, el temor de la persecución. Y por lo tanto, este es un momento en el que amerita resolución y energía para sustituir esta indiferencia y la inercia para que al fin aparezca un nuevo comienzo. Me parece que estamos frente a un gran trabajo y lo que se haga en este momento para recuperar este estado de ánimo es lo que va a tener como consecuencia el resultado de las elecciones del próximo año. Lo que hagamos hoy va a repercutir en las elecciones del 2021. Y si no lo hacemos, lo que vamos a tener probablemente es un resultado peor del actual. Peor del actual. Que si es que se puede imaginar a alguien en algo peor todavía, ¿no? Lo que es posible que vivamos inclusive una recaída en el sentido de la política, de que finalmente terminemos eligiendo al menos indicado, a una fórmula absolutamente nociva para el Ecuador, y en ese momento sí estaríamos hablando de una catástrofe por la situación en la que nos encontramos. Ahora, ¿tú ves que en el próximo escenario político puede haber un número incalculable de candidatos, en este caso a la presidencia de la República, ya que se ve y se avisora de que no va a haber una unión en ninguna de las dos tendencias? Al parecer cada quien va por su lado, entonces tendríamos una dispersión en la papeleta, una papeleta bastante grande para presidentes, y también los números no van a ser tan altos. Sí, esa es una posibilidad. Yo creo que en el plano de todas las posibilidades, una es de que exista una gran dispersión de candidaturas, y por lo tanto lo más probable es que vayamos a una segunda vuelta en donde ya se unifican las tendencias. Aquel que haga la campaña más eficiente, ¿no? Una mejor campaña, transmitiendo esto que están buscando los ciudadanos, que es un cambio, algo nuevo, algo diferente. Me parece que va a tener una posibilidad de tener un mejor resultado. Y hay que acordarse que a la segunda vuelta entran los dos más votados, y por lo tanto el primero es el que tiene que ser el más votado y el segundo solamente ganarle con un voto al tercero. Entonces podría ser que la diferencia sea muy estrecha, y es una cuestión de eficiencia en el manejo del reclutamiento de votos, de una conexión con los electores adecuada que permita tener un buen resultado. Pero me parece que es una posibilidad de que vayamos a un escenario fragmentado en la primera vuelta. Ahora, están saliendo algunas encuestas de encuestadoras ya que confirma en su página y todo, pero la gente piensa que esa es la tendencia que se va a mantener hasta el 28 de febrero, que serán las elecciones del próximo año. Entonces, ¿qué decirle a la gente? ¿Cómo es que se maneja una encuesta y por qué los resultados de hoy pueden ser totalmente diferentes el próximo mes? Sí, y también agradezco muchísimo el topar este tema, porque me parece que es crucial en este momento. Uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando, que se presentan en la actualidad, es la falta de comprensión de las encuestas que se están publicando. Las encuestas son válidas en tanto son referencia para entender un momento previo
a que se presenten los candidatos, que es el actual. Entonces, en este momento todavía no tenemos candidatos, todavía ni siquiera están convocadas las elecciones y por lo tanto no se puede hacer un pronóstico a partir de unos nombres posibles sobre el resultado electoral. Y además hay que acordarse que el pronóstico electoral es solamente una de las tantas funciones o de las aplicaciones que tienen las encuestas. No tienen que tomarse como un acto de magia adivinatoria del futuro. Los políticos, los periodistas deben formarse mejor para manejar estos conceptos. Y también me parece que es crucial que las firmas de investigación sean más serias para presentar sus resultados. Voy a mencionar también, no lo voy a hacer con el nombre de la firma encuestadora, pero anda circulando una encuesta de aproximadamente algo menos de 800 casos que fue realizada en Quito, Guayaquil. Entonces, tengamos en cuenta que esta es una encuesta que fue realizada exactamente eso, en Quito y Guayaquil, y que por lo tanto refleja las opiniones de los habitantes de las ciudades de Quito y Guayaquil. Si es que fueron aproximadamente 700 y algo más personas entrevistadas, quiere decir que en cada una de las ciudades fueron entrevistadas aproximadamente unas 300 o algo más, lo que nos da un margen de error de más de 8 puntos para cada una de esas ciudades. Y lo que te dice el resultado de una encuesta de esas características es que si bien en Guayaquil un posible candidato que se llama Jaime Nebot tiene aproximadamente un 30% de intención de voto y este posible candidato, Jaime Nebot, tiene aproximadamente un 10-15% de intención de voto en Quito, entonces, y qué es lo que nos dice básicamente eso, es que Jaime Nebot tiene la tercera parte del respaldo del apoyo que tiene en Guayaquil en la ciudad de Quito. Eso es lo que sabemos. Y entonces sacan el promedio. Y del promedio se concluye que el que tiene la mayor cantidad de votos o posibles votos es Jaime Nebot, lo cual no es así, porque se está omitiendo la opinión de Manabí, de Los Ríos, de El Oro, de Loja, de Tungurahua, de Chimborazo, de Carchi, de la Amazonía. Pero no se puede proyectar que como las grandes ciudades tienen una visión, eso va a repercutir en las más chiquitas. No siempre es así, pero... O sea, no siempre es así. Está explicado dentro del estudio de lo que vimos, es que justamente son solamente en esas dos ciudades donde se hizo el estudio. Entonces no es algo que pueda decirse que es un tema ya a nivel nacional, ¿no? Sí, y por lo tanto ahí viene la responsabilidad de los medios de comunicación, claro. orientar adecuadamente cuáles son los alcances y los límites de la investigación. Para hacer una encuesta, la clave de todo esto es realizar un proceso metodológico que implica diseñar con apoyo del padrón electoral una muestra estadística, formular preguntas equilibradas, capacitar a los encuestadores, supervisar rigurosamente el levantamiento de la información y presentar los resultados con ponderación y equilibrio. Nuestro rol como investigadores es contribuir a un cambio positivo de la sociedad, mostrando de manera imparcial las necesidades, las diferentes formas de ver y percibir de la gente común. Y los políticos y las instituciones deben utilizar mucha investigación para delinear sus acciones, para que lo que hacen responda a las demandas y particularidades de cada grupo de la sociedad. De esa manera nosotros contribuimos al cambio de la sociedad, pero no siendo actores políticos. Por eso hay que replantear esta difusión de encuestas de pronósticos electorales. También quiero hacer referencia a unas protoencuestas que se hacen telefónicamente, que las hace un tramitador de influencias y que se dice también encuestador y consejero del presidente. Son encuestas telefónicas que no tienen el de los focus group. Ninguna base metodológica. Los grupos focales no son reuniones de 22 personas y en estos grupos focales no se sacan estadísticas, sino que lo que son es herramientas cualitativas que permiten determinar cuáles son las razones o emociones que están asociadas a comportamientos y opiniones y por lo tanto no se sacan estadísticas de los grupos focales.
Pero pienso yo que es mucho pedir a alguien que en realidad cada vez que se manifiesta expresa una tracalada de insultos y de improperios y que da un mal ejemplo y que se presenta de una manera tan inadecuada, pienso hasta en su propia familia, pobre, ¿no? Que alguien así se manifieste de esa manera. Entonces, realmente hacen quedar muy mal a esta actividad de las encuestas de opinión, y creo que de nuestra parte queda como justamente el llamado a ser más serios, más responsables y hacer mejor nuestro trabajo y presentarlo de una manera más seria, también más profesional. Claro, esa encuesta en la que asomaba el señor Vargas como una de las opciones más, en este caso, la de mayor predilección, no está firmada por Informe Confidencial. O sea, eso dijeron que la sacaron, pero Informe Confidencial en su página web no consta esa investigación. Entonces también hay que cuidarse de eso, ¿no? De que toman el nombre posiblemente de un encuestador y dicen, ya tengo los datos, por ejemplo, digo yo, ¿no? De ese datos, de Informe Confidencial, lo que sea, pero en los canales oficiales de esas encuestadoras no hay nada. Y eso estamos viendo también. Sí, así es. Y yo te diría que una cosa que nos hace falta en el Ecuador desde hace rato es contar con un instituto de opinión pública que podría venir del sector público o que también podría venir del sector académico. Ahí las universidades de pregrado y de posgrado están fallando, porque realmente su responsabilidad deberíamos contar con una buena, gran encuesta que provenga de una fuente completamente imparcial, a la cual los privados podamos de alguna manera remitirnos en términos de metodología y de resultados, para que nuestros resultados no salgan así tan disparados como los que, por ejemplo, decir que el vicepresidente tiene el 67% de intención de voto, lo cual es absolutamente absurdo, increíble, no tiene ninguna base y simplemente provoca una risa y un descreimiento con respecto a los resultados de las encuestas, y eso nos afecta a todos. Claro, porque, o sea, es difícil creer que un vicepresidente tenga el 67% y el presidente tenga menos del 4%. O sea, ahí no se entiende. Ahora, ¿cómo le ves tú el panorama político? O sea, viendo todo esto, viendo que hay mucha gente que posiblemente lanza estos globos de ensayo y dice, lancemos a ver qué tal reacción tiene que Otto Sonnenhorner esté en el 67% supuestamente, o que el señor Vargas esté liderando, aunque también se ve que el señor Issa tiene más preferencia dentro del sector indígena, y obviamente del correísmo también es un globo de ensayo el decir el candidato que ponga Correa, porque capaz que pone el candidato, el expresidente Correa, pero la gente o sus bases se decanten por una persona que salga de otro lado, no del correísmo. ¿Cómo le ves tú este ejercicio que estamos haciendo los ecuatorianos en esta temporada? Sí, nosotros desde mediados del año pasado inclusive ya estamos haciendo exploraciones, pruebas, poniendo una posible papeleta con unos posibles candidatos, jugando con unos candidatos. ¿Qué pasa si entra uno, si le sacamos, si le ponemos a otros candidatos? Y el gran resumen que yo puedo hacer en este momento a partir de todos esos juegos que nosotros estamos haciendo es que no se puede decir en este momento quién va a ser el próximo presidente. Es más, es posible que nosotros todavía no sepamos, no conozcamos el nombre del próximo presidente. Que es posible que exista una figura nueva que todavía no está plenamente conocida en el escenario político, que pueda lograr tener un resultado electoral. Porque eso es lo primero que sabemos. Porque lo segundo que sabemos es que todas las investigaciones concluyen que la gente está buscando algo nuevo, una renovación. Entonces,
¿Qué les corresponde en este momento a las organizaciones políticas en vez de estar jugando con los mismos nombres gastados de siempre? Las investigaciones, las organizaciones políticas serias tienen que tener inteligencia política, como la inteligencia emocional, pero en este caso inteligencia política. Esto es interpretar este enorme anhelo de cambio, permitir que se produzca este movimiento a favor del cambio al interior de las propias organizaciones políticas, acompañar a ese anhelo de los ciudadanos, escuchar, saber escuchar. Me parece que a la luz de todo esto, todo parece indicar que los viejos liderazgos, los liderazgos tradicionales, van a ser barridos en las próximas elecciones, incluyendo los que han vivido en este ambiente contaminado de un exceso de confrontación. Me parece, todo parece indicar, las investigaciones dicen que la gente buscará a alguien que ocasione empatía por una cercanía cotidiana, que sea alguien sin poses, que sea alguien como uno, que vive como uno, que habla como uno, que me puedo sentir identificado de esa manera. Y en ese aspecto la enorme mayoría de los políticos actuales está en desventaja frente a ese alguien que todavía está por aparecer. Claro, pero que ahí podría ser de que en estos momentos en que el gobierno, por ejemplo, ponga unas medidas económicas, pueda salir una figura que destaque en ese momento y sea una figura que no haya sido funcionario público antes. Entonces, la gente lo que está buscando es una persona totalmente diferente, distinta a en los que se ha codiado últimamente todo el mundo en el ámbito político, ¿no? Sí, así es. Si las elecciones van a ser entre enero y febrero del próximo año, para llegar a enero, febrero todavía nos falta un abril, un mayo, un junio, un octubre. Claro, otro octubre. y un diciembre. Entonces hay bastante recorrido todavía por aquí. Y el país está en un estado de complejidad, su economía está en una situación muy compleja y le vemos a un gobierno que parecería que tiró la toalla, ¿no? A ellos ya no les importa nada, ya no se puede esperar nada del gobierno. Vivimos a la deriva total y en esa deriva podría ser que nos choquemos contra una roca que todavía no la podemos ver porque estamos realmente sin ninguna orientación, sin ningún liderazgo. Lo único que se puede prever es que existen unos enormes riesgos y que esos enormes riesgos pueden ocasionar una gran movilización social. Tal vez podría ser, pero también podría ser que lo que se quedó sembrado después de octubre fue un miedo y un miedo que podría ser paralizador. Lo vamos a ver en el transcurso del próximo año. Lo que sí es cierto es que el día de las elecciones la gente va y vota con su conciencia en secreto y hace lo que tiene que hacer y lo que cree que hacer. Y a veces hay una sabiduría profunda en esa votación. Hay el otro punto ahí crucial que tiene que ver con la organización de las elecciones. Si bien el Consejo Nacional Electoral se salvó de un juicio político. La presidenta nomás. La presidenta se salvó, pero la democracia no se ha salvado, ni tampoco una correcta organización de las elecciones. Porque lo que hemos visto, lo que vimos y los que sabemos cómo funciona por adentro todo el sistema electoral, porque nos toca tener una relación con el Consejo Nacional Electoral, necesitamos que nos proporcione información, siempre nosotros le rendimos cuentas al Consejo Nacional Electoral, nos inscribimos ante el Consejo Nacional Electoral y nos puede hacer una auditoría. Y por lo tanto, estamos viendo de cerca cómo funcionó y cómo funcionó en las pasadas elecciones y cómo está funcionando el Consejo Nacional Electoral. Y el diagnóstico es deplorable. En las pasadas elecciones al menos 20 alcaldías fueron elegidas de una manera completamente dudosa y todos los procedimientos se pasaron por alto y eso lleva mucha preocupación con respecto a cómo se van a desenvolver en las próximas elecciones. Tuvimos el problema de los padrones electorales, ¿no?
donde se sacó a gente que vivía acá en el Ecuador, extranjera, pero que vivía acá en el Ecuador más de 5 años y que no asomó en el padrón electoral cuando ellos habían venido votando normalmente. Eso debería haber una corrección. No se hizo tampoco una depuración del padrón. No se han quitado personas que ya no votan acá, que posiblemente están fallecidas. Entonces, todo eso no se ha pedido una información porque nos hemos dedicado a este juicio político que, como tú bien dices, ya se salvó la señora Tamaín, pero con esas rencillas internas no sabemos cómo se vayan a resolver, ¿no? Sí, y hay que decirlo para que no se vaya a quedar, además, que ese problema empezó con el anterior Consejo Electoral Transitorio, que aprobó a unas organizaciones políticas a última hora sin verificación de las firmas o con unos medios de verificación absolutamente cuestionables, y eso es lo que ocasionó que nosotros tuviéramos en algunos cantones 18, 19, 20 candidatos para la alcaldía o para la prefectura, porque se presentaron el perro y el gato para las elecciones, y eso deterioró mucho la calidad de la competencia electoral. Ojalá no vaya a volver a pasar lo mismo. Lo único que podemos decir es ojalá. Claro, ojalá también. O que nos organicemos de tal manera que haya una estricta vigilancia hacia ese Consejo Nacional Electoral que tiene múltiples motivos para ocasionar tantas dudas, ¿no? Claro, tiene para dudas porque tampoco, bueno, no es la potestad de ellos, pero sí también del Tribunal Contencioso Electoral, de que no se sancionó a ciertos actores políticos que un día antes de las elecciones pedían que todos votemos nulo, ¿no? Cuando estábamos en silencio electoral. Hoy ya el señor está en total silencio, pero igual no se le sancionó, ¿no? Y esperemos que también eso ayude a que las elecciones sean más transparentes. ¿Y qué podemos esperar entonces de aquellos que ahora ya están como candidatos? Y también qué podemos esperar de las organizaciones políticas serias que en este momento parece que sintonizan lo que está pidiendo la gente y están tratando de renovar totalmente los cuadros, ¿no? Y pongo un ejemplo, Avanza la Izquierda Democrática, por ejemplo. Ellos se les ve que están en un trabajo con gente nueva, con gente joven. ¿Tú crees que de esta renovación saldrán buenos cuadros de esos partidos especialmente? No se puede decir, pero yo saludo el intento, ¿no? Me parece que ojalá sea muy sincero, y en el sentido de sinceridad me refiero a que tiene que ser profundo, sin miedo y yendo hasta las últimas consecuencias de ese proceso de renovación. Y recojo específicamente estos dos procesos, los de Avanza y el de la Izquierda Democrática. Me parece que el resto de liderazgos, los liderazgos tradicionales, están un poco atrapados en sus viejas formas. Siento que justamente el liderazgo de Jaime Nebot o el de Guillermo Lasso, el mismo Rafael Correa, están a ratos atrapados en sus propias formas y le arrastran a su organización política a ese enclaustramiento de sus propias formas. Además, en el caso de la Revolución Ciudadana, es una organización que está un poco como traumatizada, también se puede ver por dos traumas, que son la traición y la persecución. Entonces, como colectivo veo que tienen que procesar todavía todo eso para poder abrirse. Es que tienen un miedo porque no dejan entrar a otras personas por miedo a que se les infiltren. Eso sí, también se les nota bastante en la organización. Sí, y su rechazo al movimiento indígena, a la organización, y su incomprensión de lo que está pasando en el movimiento indígena. Cuando vemos en este juego de las papeletas electorales que aparece con una intención de voto alta el candidato indígena, que a veces le ponen a Leonidas Issa, otras veces le ponen a Jaime Vargas, hay que entender qué es lo que está atrás. No es que sea esa persona el que es un candidato que por lo tanto les prende las alertas. O sea, no se trata de que Leonidas Issa es un candidato peligroso porque les puede ganar las elecciones, sino que detrás está este ánimo de renovación de la gente, y que es indispensable entender eso para que ellos puedan
como una organización política seria, con esta inteligencia política emocional que yo planteo, que se necesita hacer este proceso de abrir los oídos para poder sentir adecuadamente qué es lo que está pasando. Ahora, de lo que tú dices ahorita, yo lo que veo, ¿no? Yo no soy politólogo, pero acá han venido algunos analistas y nos han dicho que muchos líderes están buscando el voto de los millennials, porque parece que estas movilizaciones de octubre fueron específicamente de ese grupo de personas, de los millennials, de los jóvenes. Entonces apuntan a eso. Ajá. Entonces, por ejemplo, Leonidas Issa sintoniza mucho con esa gente. Lazo quiere forzar a esa gente a que vote. ¿Con qué? Eliminando la prueba a ser bachiller, ¿no? Sí. Y Jaime Nebot, al parecer, no mucho, pero él mejor quiere recuperar ese craso error que tuvo en octubre de decir que los indígenas vayan al páramo. Aunque el señor Luis Fernando Torres dice que se ha malentendido las declaraciones, todo el mundo entendió lo mismo, no sé qué será, cuál será el otro mensaje. Entonces, se podría decir que estas elecciones se van a dar en un tema de acaparar el voto de los jóvenes, que es bastante fuerte, y dándoles, o sea, a estos líderes, dándoles como quien dice una frescura a estos chicos para que ellos voten por ellos, pero ellos, como tú bien dices, pueden ser de que ellos estén buscando a alguien posiblemente que salga de sus filas. Sí, así es. Este no es un reto de marketing político. Por supuesto, caerán una vez más en el error de creer que esto es cuestión de construir una imagen con el marketing político. Y siento yo que no es exactamente el término millennial lo que es adecuado. Digamos que son los menores de 35 años, los que son un grupo importante dentro de la población electoral, del universo electoral, pero no son todos millennials, porque también, o sea, no me imagino que un joven de una comunidad indígena pueda entrar en esa categoría millennial. Le tengo un poco de antipatía al término porque me parece que es una construcción ahí que viene desde afuera y que nos quieren meter todo eso, ¿no? Hay jóvenes de los sectores populares, de los sectores campesinos, que están, digamos, en este momento fuera de la política tradicional, y que si fuera por ellos no acudirían a votar porque tienen mucho desinterés, pero van a votar. Entonces van a votar siguiendo una lógica distinta, una lógica que son más de su propia dinámica. Entonces, sí, efectivamente ellos van a ser determinantes en las próximas elecciones. Pero no solamente. Probablemente lo que hay que entender es que el Ecuador es un país diverso, tiene distintas regiones, tiene población joven, pero también tiene población adulta y también tiene hombres, mujeres, y que cada uno de nosotros tenemos nuestras lógicas y nuestras formas de ver. Y por lo tanto, más bien el reto, más que apuntarle a los millennials, yo creo que hay que, desde el punto de vista de una estrategia política comprensiva, es apuntarle a la diversidad, apuntarle a este gran conglomerado, esta colcha que somos de un montón de pedazos. Y esa es nuestra riqueza como país. Además, siempre lo hemos sabido, ¿no? Tenemos una riqueza cultural y somos muy diversos. Y la costa, la sierra, el oriente, el norte, el sur, y en las propias ciudades, en Quito tenemos una gran diversidad. Entonces, ese es el gran reto, me parece, ¿no? Poder juntar todas estas diversidades. Y ahora en eso también está cayendo en ese error los indígenas que piensan que, bueno, ellos son un número bastante fuerte, pero ellos piensan que todos los indígenas van a votar por su candidato, cuando tampoco eso es cierto, porque también puede haber gente del grupo indígena que vote por otro candidato. Sí, ahí también además hay una ruptura generacional, ¿no? Lo que se llama la dirigencia histórica del movimiento indígena versus esta nueva dirigencia que la representa gente como Leonidas Issa. Yo veo que hay diferencias en la forma, en el estilo, en el pensamiento.
Y ahí hay también, no estoy tan seguro que vaya a pasar con el movimiento indígena. El gran reto que tienen ellos es presentarse unificados. Ese es un reto. Y el otro es hacer una propuesta de país, que no solamente es para la población indígena, sino que tiene que comprender al resto del país, ¿no es cierto? O sea, ¿qué van a hacer en la costa? ¿Cómo van a hacer para entrar en Guayaquil? Ese es un gran e interesante reto que tiene el movimiento indígena, si es que se va a presentar con sus candidatos. Está difícil todavía y todavía no se puede decir nada, ni tampoco podemos decir que una encuesta ya puede ponernos el panorama electoral, sino que hay que esperar un poco más. Así es, sí. Mi teoría es que todavía no conocemos el nombre del próximo presidente. Así es, entonces no conocemos, entonces hay que trabajar para eso. Santiago, muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista. Gracias también por tus aportes. Esperamos que cuando ya tengas tu estudio, tus estadísticas y encuestas, entonces nos hagas conocer para darles a conocer también a nuestra audiencia. Sí, así será. Ya, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todos ustedes que han estado en sintonía de Hoja de Ruta. Nosotros estaremos ya más tarde con los programas de nuestra parrilla. Ya se viene Tiempo Ahora y luego a las 5:30 de la tarde estará con nosotros el doctor Augusto Tandazo y su análisis semanal. Por lo pronto, hasta más tarde.